¿Qué tal? Buenos días. Es el Estado y o el gobierno transparente. De eso y más hablamos hoy en República. Hay algunos secretos que deben guardarse y a veces depende de esto la salvación de un ejército. Secretos que no pueden ser confiados ni plasmados en papel y que solo debe conocerlos el comandante en jefe. Esto lo escribió en una contundente carta al Congreso Continental George Washington, primer presidente de los Estados Unidos en 1775, en el marco de la guerra contra el Imperio Inglés. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, también dijo lo siguiente: las leyes de la necesidad, de la autopreservación para salvar a la nación, cuando esté en peligro, sobrepasan los estándares tradicionales de conducta o ley escrita. Son dos ideas maquiavélicas en el sentido de entender que el fin de salvar a la República justifica para algunos el medio, que en este caso es ocultar información. Aunque estas ideas serían hoy día cuestionadas o debatidas fuertemente, en el contexto en el que se dijeron es la inminencia de peligro. Sin embargo, en El Salvador muchos ciudadanos ven con enfado que el secreto en el manejo de la cosa pública llega hasta lo más banal, como compras para entretenimiento, solo para mencionar algunas. Más grave es la ausencia o desaparición de registros de actividades de los funcionarios que se deben en una república a los ciudadanos que les delegaron el poder. Rendir cuentas no es popular entre funcionarios, pero es obligación política. En parte, con esto en mente, se crea en el país la Secretaría de Transparencia. Precisamente hoy hablamos en República con Marcos Rodríguez. Él es el secretario de Transparencia de nuestra República. Don Marcos, bienvenido esta mañana a República. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Como antes decíamos antes de comenzar el programa, este es un tema muy controvertido. Es una secretaría de la que se espera espera muchísimo. Sí, creo que en todo caso, para comenzar el programa, vale la pena decir que cuando estos temas están en debate público, lo peor que puede hacer uno es esconderse. Ok, antes de empezar, don Marcos, quisiera que pusiéramos en pantalla un sondeo que lanzamos el día de ayer a través de nuestra cuenta de Twitter. Usted puede participar en República SB33 y también a través de la cuenta de Canal 33.tv. Mañana se encontrará con nosotros don Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia. Habla en República por Canal 33. ¿Creen que el gobierno es transparente? El sí nos arroja un 24%, el no 68%, más o menos 7%, no sabe 2%. Hay que decir que este sondeo recibió 555 votos, lo decimos siempre, esto no es algo científico, pero es un termómetro. Don Marcos, 75 cree que o casi nada o nada es el gobierno transparente. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando, a ver, en realidad, si yo le pregunto, ¿cree usted que los empresarios son transparentes? Yo creo que no estaría muy distinta la respuesta. En realidad hay dos situaciones. En primer lugar, hay un déficit de transparencia. Yo en lo personal creo que uno de los problemas que hay en el gobierno es que no se puede ser transparente y seguir haciendo las cosas como antes. Es decir, la transparencia no es solamente un problema de técnica de comunicación, es un problema de proceso, es un problema burocrático, es un problema de cómo se preparan las propuestas de gobierno, cómo se discuten las propuestas de gobierno. Sin ir más lejos, aparentemente ayer la sala suspendió una decisión de la Asamblea Legislativa y tengo entendido que el ciudadano que antepuso el recurso lo que estaba planteando es que no había habido suficiente discusión pública sobre el punto, ¿no? Eso es algo absolutamente novedoso. Venimos de una sociedad que hasta hace muy poco tiempo tenía como práctica legislativa los madrugones, le llamábamos. Debo decir que en este periodo no ha habido un solo madrugón, ¿verdad? Muchas veces medimos las cosas negativas, no las positivas. Hay un cambio a favor de la transparencia, pero falta muchísimo camino por delante. Eso hay que reconocerlo. Decía también antes de comenzar el programa, todo el mundo quiere transparencia de los demás, todo el mundo quiere que los demás rindan cuentas. El gobierno está especialmente obligado a ser transparente porque por su naturaleza es un activo público, ¿no? Pero en última instancia la transparencia es un atributo social, ¿verdad? Es muy difícil que en una sociedad que históricamente ha sido poco transparente,
de la noche a la mañana porque se apruebe una ley, todo el mundo se vuelve transparente. Inclusive, en los distintos índices de medición de la transparencia o de medición de la lucha contra la corrupción, en general lo que usted tiene es un degradé de menos a más. No hay ninguna sociedad que se considere transparente. Hace poco estuve en Suecia, por ejemplo. Yo soy ciudadano salvadoreño, sueco, tú eres norteamericano también, sí, ¿verdad? Es decir, cada vez hay más gente con ciudadanía global, diríamos. Y se discuten las mismas cosas. La única gran diferencia que hay entre Suecia y El Salvador es que los niveles de exigibilidad social son mucho mayores en Suecia que lo que son en El Salvador. Ahora, don Marcos, hablemos ahora de este tema de coyuntura, porque lo último que se ha puesto en el tapete de discusión, hablando de la transparencia en el país, es este accidente que involucró a una caravana de casa presidencial. De hecho, algunos amigos tuiteros nos comentaban tanto alboroto por una persona que básicamente se había muerto, y la respuesta a esto es, no es que sea tanto alboroto porque es una persona muerta, por supuesto que debería hacerse alboroto por todas las personas que en este país se mueren. De hecho, eso lo hemos discutido a lo largo de meses cuando hablamos del tema de seguridad, pero el punto es que no hay una equivalencia moral ni equivalencia de poder. El Ejecutivo tiene todo un aparato de poder que precisamente en una república, a través de la Constitución y de la vigilancia, hemos buscado coartarle, porque un poder que no tiene límites o que no tiene control se transforma de repente en un tirano. Esa es la respuesta que le podríamos dar a este tuitero. Pero la pregunta es la siguiente: si era una caravana presidencial o una caravana con el Estado Mayor Presidencial, ¿quién iba en esa caravana? El periódico El Diario de Hoy ha reportado lo siguiente: el supuesto conductor era una persona llamada Wilton Everardo García Reyes, pero él es el conductor. La pregunta es, ¿iba él manejando? ¿Era él? ¿O iba el funcionario, el que tiene adjudicada la camioneta, manejando esa camioneta? Bueno, yo creo que mientras no se pruebe lo contrario, supongo que iba manejando el conductor, que para eso se le paga, ¿verdad? Creo que el punto es el siguiente, un poco a propósito de los tuiteros, ¿cierto? A veces hay una crítica a la simetría de los puntos. De hecho, hace unos días hubo un carro que creo que conducía el hijo de un expresidente que se metió dentro de un centro comercial o de un negocio, ¿no? No vi mayor movimiento, ¿verdad? Era no sé si era una Prado, era un carro muy bonito, y aparentemente salió que la explicación es que se habían trabado los cambios. Habla del concejal Calderón Aguirre, ¿no? El hijo del expresidente, Calderón Sol. Aunque le parezca mentira, yo soy muy poco morboso en este aspecto, ¿verdad? Generalmente registro la noticia, ¿no? Pero aún así, creo que lo que le da interés al punto, ¿no?, es que es un carro de Presidencia de la República, no es cualquier carro. ¿Cierto? No solamente es un carro público, porque también podría ser un carro del FISDL o de ANDA o de... ¿cierto? Y de hecho hay accidentes bastante a menudo, pero en este caso es un carro de Presidencia de la República. Y eso tiene dos connotaciones. Por un lado, al ser un carro de la seguridad inmediata del presidente y por lo tanto bajo jurisdicción del Estado Mayor Presidencial, es un carro especial, es un carro que implica determinadas reservas. El Estado Mayor Presidencial y la OIE son las dos estructuras del Estado que tienen prácticamente reserva total, ¿no? Pero al mismo tiempo, por la misma razón, ¿no?, es un carro que llama la atención pública, no es cualquier carro. Entonces, en este sentido, lo que yo debo decir es, uno, ¿no?, creo que el gobierno tendría que haber sacado un comunicado, ¿no?, el mismo día o al otro día, aclarando la situación, ¿no?, y reservando la información que tenía que reservar. Creo que eso hubiera ayudado bastante y que en este caso, igual que en otros, se demuestra que cuanto más rápido se digan las cosas, tanto mejor. La posibilidad de mantener cosas en secreto o reservadas, así como las alusiones que decías tú de George Washington, es cada día más limitado. No estamos en el mismo mundo que estaba George Washington. Ahora, ¿por qué tenemos que tener reservada la información en este caso, secretario? Bueno, a ver, por default, por definición, la información de los carros que maneja el Estado Mayor Presidencial, quiero aclarar que no están ahí incluidos los carros
asignados a secretarios, subsecretarios, a las distintas dependencias, solamente los que tienen que ver con la seguridad del presidente, ¿no?, son reservados. Toda la información relacionada con la seguridad del presidente fue y es reservada, e incluso en la ley modelo de la OEA, que es más suave que la ley de acceso a la información pública que tenemos en El Salvador, se establecen que determinadas decisiones con respecto a la economía, a la seguridad, ¿verdad?, de las personas más representativas del Estado son reservadas, ¿no? Ahora bien, el caso está en investigación en Fiscalía General de la República. La Fiscalía ha dicho, ¿no?, que reserva información y que la información es reservada, aunque sí está dando información con respecto al seguimiento del caso. Quiero que pongamos en pantalla algo que también reportó el periódico El Diario de Hoy, luego de haber entrevistado a una persona que dice fue testigo del accidente. Quiero que lo pongamos en pantalla. Dice lo siguiente: o nos das la camioneta o aquí mismo vemos qué ondas, pero que la llevamos, la llevamos. Eso fue lo que le dijeron al menos 4 hombres armados con fusiles que llegaron al pick-up. Al principio los policías se opusieron, pero uno de ellos recibió una llamada telefónica en la que le ordenaron entregar la camioneta o se exponía a perder el trabajo. De acuerdo con fuentes fiscales, la camioneta fue entregada a la policía 3 días después. Hasta hoy no se sabe qué funcionario viajaba en ella. Es decir, las personas que supuestamente pidieron el carro a la Policía Nacional Civil son gente del Estado Mayor Presidencial. Sí. Consulté con algunos abogados y me dicen que esto no es legal. Es decir, esta es una manera bastante arbitraria en la que funcionó entonces este supuesto grupo del Estado Mayor Presidencial. Bueno, esas son de las cosas que debe determinar el fiscal general de la República. A ver, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijo, en mi opinión, con total razón, que nadie está por encima de la ley. Ni aún el presidente, nadie está por encima de la ley. Y la Fiscalía está investigando el caso. La Fiscalía deberá terminar la investigación y hacer públicas las circunstancias del caso. Tengo entendido, ayer se informó también que se había conciliado con la familia, ¿no? Y yo pregunté qué implicancias tiene esto, porque no soy abogado, y me dijeron, mira, lo que quiere decir es que la familia renuncia, dado que concilia, a demandar legalmente, pero esto no quita que la Fiscalía investigue el caso. Entonces, lo que hay que esperar es que la Fiscalía termine la investigación y dé cuenta pública de la misma. Mientras la Fiscalía está investigando el caso, es decir, en estos momentos, yo no he leído el Diario de Hoy esta mañana, pero yo me hubiera reservado hasta el nombre del motorista, ¿verdad? Es decir, creo que es algo que está en manos de la Fiscalía y que si la Fiscalía incluso dice públicamente que está en investigación, bueno, la Fiscalía deberá informar sobre el caso. Ya no está en manos de Presidencia de la República, sino que está en manos de Fiscalía. Creo, en todo caso, y repito, que si se hubiera informado desde el primer momento, quizás no todo, siempre hay aspectos reservados, ¿no?, se hubiera reducido el morbo con respecto al punto. Pero aunque hay una connotación especial, insisto, ¿verdad?, también en la misma circunstancia hubo alguien que en las redes sociales me acusó a mí de estar manejando el carro, ¿verdad? Algo que también descartó la Fiscalía, tengo entendido. Bueno, yo no sé si lo descartó la Fiscalía. La Fiscalía, paradójicamente, no ha dicho esta boca es mía con respecto al asunto. Soy yo que estoy tomando medidas legales con respecto al caso. Ahora, aparte de que yo no manejaba el carro, el hecho de que haya un medio que se llama ITR Noticias, que nadie sabe públicamente quién es el responsable, que esto haya sido inmediatamente retuiteado por Jorge Dabú y que haya sido reproducido en la prensa gráfica. ¿Cierto? Bueno, es decir, también da cuenta del estado de la transparencia en el país, es decir, no solamente lo que maneja el gobierno, sino también el comportamiento de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Hay gente que me ha dicho, mire, si se hubiese dicho de entrada lo que pasó, no lo hubieran acusado, ¿verdad? Es como que yo diga, si a mí no me gusta algo, cómo da una noticia Canal 33, entonces te acuso a ti de asesinato. ¿Y tú qué me dirías? Mira, una cosa es que a usted no le guste cómo maneja la noticia el Canal 33. Otra cosa es que usted me acuse de asesinato. Eso es muy, muy serio. Sin ningún indicio, sin ningún señalamiento, simplemente fulano de tal es el asesino y de repente aparece un vendaval de
mensajes reproduciendo esto. Ahora, que esto pasa en las redes sociales es relativamente normal. Yo a la hora más o menos estaba respondiendo. Debo decir que hubo gente y amigos que me dijeron que no responda, ¿cierto? Eso es una tradición en el país, ¿verdad? Que me lo prueben en los tribunales, etcétera, etcétera. Pero yo entendía, incluso por ser el secretario de Transparencia, que tenía una responsabilidad de decir, bueno, yo no fui y no di más explicaciones. Dije, bueno, si hay algún indicio, por favor, que lo prueben, ¿no? Pero uno no puede andar acusando, ¿no?, públicamente de asesinato a la gente. Bueno, con respecto al punto, ya tomé las diligencias de pedir rectificación y respuesta a donde creo que está la dirección en medio, pero también hacerlo por internet, y esto abre también la puerta a diligencias legales en Fiscalía, ¿no? Y en el sistema judicial. No, lo que estoy diciendo, en primer lugar, he comenzado con el medio generador de la noticia, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Estoy analizando otras implicancias, pero lo cierto es que el pedir derecho de rectificación y respuesta es casi una condición previa necesaria para cualquier tipo de demanda cuando se trata de medios de comunicación. Si usted no lo hace, pierde toda posibilidad después de poder judicializar. Bueno, tengo que ir a la pausa, don Marcos, pero cuando regresemos seguimos profundizando sobre el tema. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Quiero recordarles que tenemos un sondeo colgado en nuestro Twitter, en República, SB33, también en Canal 33, usted lo puede encontrar. ¿Cree usted que el gobierno es transparente? El sí lo arroja un 24%, el no 68%, más o menos 7%, y el no sé 2%. Hasta el momento han votado 560 personas. Siempre decimos que estos sondeos no son científicos, pero digamos que son termómetros. Quiero que escuchemos lo que dijo el fiscal general de la República cuando hablaba acerca del desarrollo de las investigaciones en torno a la camioneta que mató a un motociclista camino al Puerto de la Libertad. Escuchemos. Mire, yo creería de que de parte nuestra pues estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Una persona fallecida, lamentablemente en un hecho confuso, ¿verdad? Yo no he escuchado muy claramente de parte del Ejecutivo, no he escuchado explicaciones totalmente claras. En este caso se dio una situación, digamos, desde mi punto de vista, digamos, bien bochornosa, porque muere una persona, ciudadano, se abandona la escena, aparentemente hay más vehículos ahí que venían con el vehículo involucrado, no se auxilia a la persona, pero hasta este momento yo no he escuchado una explicación clara y coherente, ¿verdad? Nosotros como Fiscalía debe quedar claro, no nos vamos a prestar a ninguna situación de encubrimiento. Vamos a investigar estos hechos. Bueno, secretario, confusa, dice él, pero está bastante clara para muchos ciudadanos. Era una caravana, según testigos y reportado por la prensa gráfica y el diario de hoy, de 7, no todos los funcionarios tienen 7 vehículos en una caravana, especialmente de casa presidencial. Venían en la madrugada del 1 de mayo, presuntamente venían de la playa el Tunco. Sabemos que alguien la venía conduciendo, sabemos que Casa Presidencial sabe quién venía conduciendo y quién venía en ese vehículo. Sin embargo, no se han revelado los nombres. A pesar de que esta sea una investigación en desarrollo, por transparencia debía decirse, este era el conductor y esta era la persona que iba asignada a ese conductor. La pregunta es, ¿y usted, don Marcos, por qué no ha sacado esos nombres a la luz? Porque esa información no la doy yo, sino que la está el Estado Mayor Presidencial. Si yo lo hubiera dado, ya lo he dicho, el mismo 1 de mayo hubiera habido un comunicado. El hecho es bochornoso, como dice el fiscal, porque la muerte de una persona, y no solamente la muerte de una persona, el compromiso de un carro público de alto nivel, en un caso de esto, es un caso bochornoso, ¿verdad? Es decir, en su familia también, si hay un accidente, o en la mía, o es un caso que uno dice, bueno, y si es una entidad pública, una empresa, si fuera un carro de la Coca-Cola, de la Constancia, es decir, siempre es bochornoso. Y creo que bueno que
deben avanzar las investigaciones, no se hizo lo que había que hacer en el momento adecuado, ¿no? Y pasa lo que siempre pasa, ¿no? Cuando usted no paga una deuda en el momento adecuado, ¿qué es lo que sucede? Los intereses crecen, ¿cierto? Entonces, espero que el caso se aclare, esté en manos del fiscal, ¿no? El fiscal, en tanto, es el que maneja la investigación judicial en este momento, la investigación del caso, va a dar cuenta del mismo y yo creo que está bien. Es decir, en realidad la Fiscalía nunca se debería haber prestado este tipo de cosas. Ahora, ¿usted conoce el nombre de la persona que iba conduciendo y el nombre del funcionario que iba? El fiscal lo conoce. El fiscal lo conoce. ¿Usted y le quiero conoce? repetir, el caso está reservado. Pero usted lo conoce. Cuando un caso está reservado, yo tuve la oportunidad de ver el expediente, ¿no? El expediente del caso que se le entregó a Fiscalía, ¿no? Y estaba el nombre del conductor, ¿cierto? Fiscalía conoce el nombre del conductor, ¿no? Yo no sé cómo el diario de hoy lo tiene, ¿no? Es una información reservada y si Fiscalía quiere que la haga pública y que haga pública la información que Entonces, ¿usted corroboraría el nombre del que ha reportado el diario de hoy, de la persona que era la que conducía? Mire, no me va a creer, ¿no? Pero yo hace un rato me tuvo que decir usted quién conducía la camioneta que entró en un centro comercial, ¿cierto? Yo para los nombres soy terrible, pero sí, es un motorista y no sé, supongo que el diario de hoy de alguna forma tiene información, ¿no? O de Fiscalía o de algún lado para dar el nombre de esa persona. De cualquier manera, yo le he dado el nombre de la persona aparentemente responsable de ITR que me acusó de asesinato. ¿Verdad que no lo he hecho? ¿No? Es decir, eso ya no está en mis manos, nunca estuvo en mis manos, está en manos del fiscal y del Estado Mayor Presidencial y ellos deberán dar la información pertinente. Las circunstancias que rodean el viaje de esta camioneta y de esta caravana viniendo presuntamente en la playa El Tunco, ¿era misión oficial? ¿Qué andaban haciendo? Desconozco, creo que... A ver, quizás lo repito por tercera vez. Cuando un caso está en manos de investigación de la Fiscalía y la Fiscalía dice que la información es reservada, ¿no? Lo correcto es que esta información lo diga Fiscalía. Inclusive es punible si yo doy información que pueda alterar la investigación del caso. Pero si esto atañe a Presidencia y la Secretaría de Transparencia es la que se encarga de la transparencia precisamente dentro del Ejecutivo, ¿no debería ser atribución de su Secretaría poder revelar esta información? Cuando se dio el caso de CEPA, yo pedí a CEPA que rindiera cuentas. La Fiscalía no es la Secretaría de Información. La Secretaría vela porque determinadas cosas sucedan y se responsabilice cada entidad del Ejecutivo, ¿no? Entonces no debería ser la Secretaría la que da, incluso cuando la Secretaría habla demasiado es porque los que tienen que hablar no han hablado. Abordémoslo de otra manera. ¿Qué funcionarios dentro de Casa Presidencial tienen la atribución de andar con 7 carros en una caravana? Si Yo no es el presidente. la verdad que me estoy enterando aquí que eran 7 carros. Yo creía que era un carro, ¿cierto? A ver, el carro está bajo la jurisdicción del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial tiene 2 o 3 prerrogativas. Una vela por la seguridad de Casa Presidencial y la segunda por la seguridad personal del presidente. Es decir, en ese sentido, no es un carro que esté bajo mi jurisdicción, ¿no? Y realmente me estoy enterando aquí que era una caravana de 7 carros. Creo que el fiscal deberá confirmar eso, 9 carros, no sé cuántos dijo usted. Ok, hay otro tema también que... Ahora, hay un montón de temas vinculados a esto que yo he estado señalando, ¿no? Y no los estoy señalando para evadir el punto, ¿no? El punto es claro, ya he dicho lo que tenía que decir, ¿no? Pero he planteado que esto tiene que ver con ese carro y tiene que ver con un montón de aspectos que tienen que ver con el manejo de la información. Información que muchas veces sale a los medios y a las 2 o 3 horas se cierra, se retira, ¿cierto? Yo no he visto ningún medio que diga el secretario de Transparencia no conducía ningún carro ni estaba en la caravana. O no hay ninguna prueba, o esto hay campañas de difamación organizada, sino que, es decir, hay también a veces una selección de los casos en los cuales se hace especial énfasis. Y no quiere decir que esos casos no sean importantes, quiere decir que exclusivamente se eligen esos casos.
Entonces, yo creo que Fiscalía deberá rendir cuentas sobre la investigación que está llevando. Cuando Fiscalía dice que algo está reservado, no solo está reservado para Fiscalía, está reservado para todos los protagonistas. ¿Cierto? Ahora, hay otro tema también que a muchas personas no les cuadra, y es el hecho de que cuando la Fiscalía llega a Casa Presidencial y buscan los registros no están. Cuando luego le dicen, no, es que los registros se encuentran en San Jacinto, se va a San Jacinto y el registro de ese carro no está. Mire, yo lo que te puedo decir es que cuando Fiscalía llega a Secretaría Jurídica le dice la verdad. No es esta Secretaría que lleva los registros de los carros. Incluso yo tengo conocimiento del acta que se firmó con la fiscal, y se dice que efectivamente se le informó dónde estaban los registros y que los registros iban a ser entregados. Fiscalía después se dirige a donde están los registros, que es en el Estado Mayor Presidencial, y se le entregan los libros. Si el fiscal dice que no se encontraron, porque yo no conozco los libros, ¿será que no los encontraron y deberá deducir responsabilidades con respecto al caso? Ok, me dice el doctor Humberto Sáenz, no es la Fiscalía la que ha reservado la información, es Capres, porque la reservan, dicen una vez más. No, hay dos reservas. Hay una reserva general que ya existía de todo lo que tiene que ver con el Estado Mayor Presidencial, y bueno, si yo no me equivoco, creo que la fiscal del caso, en la entrevista que dio saliendo de Fiscalía, ¿no? Dijo públicamente que la información está reservada. Ahora, o sea que tenía dos reservas, ¿verdad? Una reserva que tiene que ver con el Estado Mayor Presidencial, ¿no? Y la reserva de Fiscalía ya en la investigación del caso. Ahora, una vez más, volviendo al punto de por qué no está ese registro, si usted es el secretario de Transparencia, ¿no debería investigar por qué precisamente el registro de ese vehículo no se encuentra ahí? No, porque ya está en manos de Fiscalía. O sea, cuando hay algo que está en investigación de la Corte de Cuentas o de Fiscalía, a ver, lo dije hace un momento, la Secretaría es un órgano preventivo de la política que nunca existió en ningún gobierno en El Salvador, salvo en el gobierno anterior. Yo decía que yo estuve como enlace de Transparencia Internacional y no tenía con quién hablar de estas cosas en el gobierno, ni tú lo tendrías en ese caso, ¿no? Y la Secretaría vela porque cada uno de los funcionarios, de acuerdo a sus competencias, rinda cuentas por lo que le compete. Incluso la Ley de Acceso a la Información. Con ese criterio debería ser la responsable Presidencia de la Información de todas las entidades del gobierno, ¿no? Y la Ley de Acceso a la Información sabiamente plantea que el titular de cada entidad es el responsable y es el responsable último de la información que da la entidad. Por lo tanto, yo no me compete investigar cuando está en Fiscalía y no me compete informar por el Estado Mayor Presidencial. Eso no es cierto y no debería ser así, ¿no? Porque es una locura. Entonces yo tendría que estar investigando a todo el mundo y dando cuentas por todo el mundo, en Casa Presidencial o en el gobierno. Y eso no es así. Ni está formulado así, ni es así. Pero usted entiende que cuando involucra Casa Presidencial y el Estado Mayor Presidencial... es más delicado. Es sumamente delicado porque tenemos que tener control precisamente sobre la institución presuntamente más poderosa dentro de la República. Bueno, Fiscalía está investigando. Si esto hubiera pasado hace 10 años, se hubiera tapado en el mismo momento. El país ha cambiado, nosotros somos protagonistas del cambio y al mismo tiempo somos víctimas del cambio. Cuando uno abre la puerta, pasan un montón de cosas e implica también cambios, ¿no?, en la forma de manejar las cosas, incluso por el que abre las puertas. Entonces no quita el mérito de abrir las puertas. Fue el gobierno del cambio, el gobierno anterior, que abrió las puertas de la transparencia en el gobierno nacional. Esto no existía, ni se hablaba con anterioridad, ¿verdad? La diferencia en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores hubiera pasado lo mismo. Llega el Estado Presidencial, limpia la escena, se lleva el carro, ¿no? Y ningún periodista dice nada, y si le dicen algo lo llaman por teléfono y se queda callado. Eso es lo que pasaba hasta hace muy poco en este país. Nosotros hemos abierto la puerta, ¿no? Y sí, cuando uno abre la puerta tiene que estar preparado porque las circunstancias cambian y hay que hacer las cosas de manera distinta. ¿Ha hablado usted con el señor presidente sobre este caso para exhortarle a que de repente colabore para liberar la información? No, no he hablado personalmente, pero sí le escribí una nota, ¿no? Y le decía lo mismo que estoy diciendo acá, ¿no? Cuanto antes se aclaren las cosas, mejor.
Pregunto un televidente, y una vez más, vamos al caso, porque esto causa mucho enfado en parte de la ciudadanía. ¿Hay algo que reservar en un delito común? ¿Tiene fuera el funcionario? ¿No es acaso un motorista? ¿No es esto impunidad? A ver, lo que está reservado es la información no del motorista solo en específico, sino del Estado Mayor Presidencial y de lo que tiene que ver con el entorno de la seguridad del presidente. Y impunidad sería, como sucedía en el pasado, si la Fiscalía no investiga y no deduce responsabilidades. Pero si el presidente no iba a bordo de esta caravana, ¿por qué entonces tiene ese celo? Porque las cosas en muchos aspectos se vienen, lo voy a decir por cuarta vez, ¿verdad? Es decir, muchas veces se cambian las circunstancias, pero no se cambia de la noche a la mañana ni la cultura de los funcionarios, ¿no? Ni la forma de operar de las instituciones. Ese es un proceso más largo y se dan circunstancias así como un río, cuando un río desemboca en el mar, donde las aguas se mezclan. Entonces, impunidad hay. Bueno, habría impunidad si la Fiscalía no termina su investigación, ¿no? Creo que también tenemos que ser cuidadosos en las afirmaciones y, claro, ¿no?, que lo mejor es que la situación se aclare lo antes posible. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de este y otros temas también de transparencia. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Antes de seguir nuestra conversación con el secretario de Transparencia, don Marco Rodríguez, se encuentra en vivo vía microondas desde la Asamblea Legislativa el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado por el Partido Arena. General Vargas, buenos días y bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Un saludo a tu invitado y a la audiencia para poder aportar algo sobre este problema que ustedes están tocando. General Vargas, en este punto lo que yo quisiera preguntarle es, porque hemos leído los reportes de prensa acerca de los testigos de este accidente, hablando acerca de una caravana de por lo menos 5 o 6 carros, hasta 7 mencionan algunos, y luego el Estado Mayor Presidencial supuestamente recogiendo la camioneta y ordenándole a las autoridades de la PNC de que se las entreguen. La pregunta es, ¿cómo opera el Estado Mayor Presidencial? ¿A quién le responden? ¿Quién es su jefe directo? ¿Y quién podría haber dado la autorización y la orden de precisamente quitarles el vehículo a la PNC? Bueno, en primer término hay que hablar que la ley orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador, el reglamento interno del órgano ejecutivo y el decreto ejecutivo 106 del 2010 le dan las atribuciones y ubicación al Estado Mayor Presidencial. De esto se trasluce cuáles son las obligaciones de él, pero me has preguntado sobre el incidente. Primero, hay un homicidio culposo y no se puede alterar la escena del crimen, ni se puede retirar la moto. Ellos continúan la marcha y aquí hay un problema, aquí hay un fraude procesal. Luego viene un retén en el término posterior y detiene el vehículo, llega el Estado Mayor Presidencial, toma el vehículo, lo remolca y se lo lleva. Esto es un problema de orden legal. ¿Cómo se procede?, preguntas tú. Bueno, primero hay que evacuar del sitio del accidente el elemento principal que yo estoy protegiendo.
pero en la zona del accidente tiene que quedarse un representante que garantiza el procedimiento policial para responder por la parte del accidente. Se puede pedir un vehículo si el vehículo ha quedado inmovilizado porque o utilizar el mismo para poderse retirar. Esto se da en función de la protección del elemento principal que yo estoy acompañando, su integridad física y adicionalmente el problema de su imagen que es obligación del Estado Mayor protegerla. Esto se utiliza igual con el presidente, del presidente y el vicepresidente de la República y otros funcionarios que sean asignados. Es correcto que hay aspectos reservados, pero esos aspectos reservados están en el reglamento interno del órgano ejecutivo, en la ley orgánica de la Fuerza Armada, en el reglamento de organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, pero todo conforme a las leyes de la República. Si voy entendiendo, el Estado Mayor Presidencial no podía haber pedido que retiraran el vehículo, uno, y dos, ¿de quién depende directamente el Estado Mayor Presidencial? ¿Quién pudo haber dado esa orden? Es de procedimiento, no es de órdenes. El vehículo podría haber salido, pero él tenía que haber dejado a alguien en la zona. Si el vehículo está inhabilitado, se pide otro vehículo y con eso se saca la persona principal. Si el vehículo está en funcionamiento, puede ir, pero tienen que dejar a alguien en la zona. Aquí está el primer problema, que yo lo dije, que es donde se habla el fraude procesal y el otro que son, que algunos lo catalogan de actos arbitrarios, pero que dentro del procedimiento está, ellos ya media vez sacado el elemento principal, no deberían de haberle arrebatado el vehículo a la policía. Aquí el problema más que todo, Carlos, y al funcionario, es que se está cayendo en otros delitos: ocultamiento de información, ocultamiento de documentación. ¿Por qué razón? Porque el Estado Mayor Presidencial es el que asigna el uso de vehículos motoristas, lo realiza por medio del jefe del Estado Mayor Presidencial. Están para los vehículos del Estado Mayor y todos los vehículos de la Presidencia de la República que se usen en ese momento determinado. Por tanto, aquí hay cosas que no se están haciendo bien, y escuché ya al final al funcionario que está con usted, y sí, lo que se tenía que haber hecho era haber reaccionado en el momento de una forma correcta. El informe que se pasa al secretario privado, la copia que le llega al ministro de la Defensa. El personal es de alta del Ministerio de la Defensa, pero dependen de la Comandancia General de la Fuerza Armada en el Estado Mayor Presidencial, a la cabeza del presidente de la República, Carlos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, General Vargas, por haber estado esta mañana aquí en República. Bueno, ya escuchamos entonces, secretario Rodríguez. Quiero también retomar un tuit de Fausto Sorto, siempre nos escribe desde Santa Rosa de Lima, y nos dice que esto le recuerda al caso de Katia Miranda, donde también había involucrado un miembro del Estado Mayor Presidencial del entonces presidente Calderón Sol. Es decir, y él pregunta, se hizo antes, pero porque se hizo antes no debería hacerse hoy día. De repente hoy se ha transparentado, o se ha hecho un poco más transparente, debo decir, pero ¿qué se está haciendo distinto?, pregunta Fausto. Mira, Fausto, tú tienes toda la razón del mundo. Se hacía antes y hoy ya no es igual. Esto tiene que ver con programas como este, tiene mucho que ver con las redes sociales.
Y tiene mucho que ver con los cambios de estructura de poder en el país. Todavía cuando un concejal de San Salvador mete una camioneta dentro de un centro comercial, esto no amerita la atención de la prensa. Y los periodistas, seamos honestos, ¿no? Dejan el punto cerrado, no llaman al concejal, no mueven el punto, no señalan, no mueven, no llaman al papá, que era un expresidente de la República, se queda. Igual que cuando el expresidente Cristiani aparece que se llevó los acuerdos de paz a la casa, nadie dice nada. Yo no he visto tu programa u otros programas moviendo el punto, ¿no? En el caso FECEPE, por ejemplo, que son 38 millones de dólares, ¿no? El punto es si hay difamación o no. En ese caso, la respuesta de la diputada es: actuó Corte de Cuentas y Fiscalía, aunque el fiscal no informa sobre esto, ¿no? Es decir, 38 millones de dólares de los contribuyentes entregados directamente a empresas. No, yo no he visto muchos periodistas, cuando la señora dice, mire, esto está en Fiscalía y en Corte de Cuentas, se acaba la República. Ahí ya no hay República. Hay República, como dijiste tú hace un momento, a veces con los que de abajo, con el pueblo, con los otros todavía hoy no hay República. Entonces, quiere decir esto, que esto justifica que el gobierno o los representantes de los sectores populares no demos cuentas, no nos lo justifica, de ninguna manera. Nosotros estamos obligados, Fausto, a ser mejores, a abrir las puertas, pero de ninguna manera puedo yo admitir que ya nadie habla de FECEPE, salvo para hablar de un caso de difamación, que nadie le dice a la diputada si debe rendir cuentas independientemente. A ver, yo he dicho, Fiscalía está investigando. Se vuelve al punto. No he visto, ¿no?, que se tenga el mismo nivel de cuestionamiento en ese caso. No estoy hablando de los 15 millones que Arena dijo, los he recibido. Ahí se quedó el punto. Hoy es saber si recuperamos dinero o no de la familia del pobre Flores, ¿no? Pero el partido que dice que recibió irregularmente... Yo no puedo hablar por el resto de medios de comunicación, ¿qué es lo que quiero decir lo yo? que sí puedo decirle es que nosotros en República sí hemos sido bastante estrictos y severos cuando se ha tratado de cuestionar los 10 millones, por ejemplo, de Taiwán hacia Arena. Nosotros fuimos muy firmes y cuestionamos. También hablamos de cuando Ernesto Mason se reunió con los pandilleros. Es decir, hemos sido fuertes con todo el mundo. Y tampoco no nos vamos a poner una venda en los ojos y decir que la cobertura mediática o la aplicación de la justicia en este país, cuando se trata de los descalzos, es republicana. Pero cuando se trata de mis amigos, es provinciana y aristocrática. No nos vamos a quitar la venda. Hoy empezamos a hablar, ¿verdad?, de la venda y de los sectores, en general. Porque a mí me pueden decir, mire, yo no estaba en el accidente. Yo ando con mi propio carro. Fui acusado gratuitamente. Yo también puedo decir, no, yo no soy así, pero no, también debo responder por cómo es la sociedad. ¿Cómo son los periodistas? ¿Cómo son los medios? ¿Hay relaciones de poder atrás? Obvio, si el punto de la camioneta del hijo de Calderón Sol se acabó 2 horas después que ese punto. 2 horas después. Dígame qué periodista... Y es un representante público. Claro, es el presidente. No es el presidente, pero es un representante público. Es un hijo del expresidente. Para mí lo notorio no es que la camioneta se haya disparado y entrado a un centro comercial. Es lo fascinante de cómo se acaba el punto en los medios de comunicación. Es fascinante. Entonces yo lo que le digo a los televidentes, no dejen de exigirle al gobierno, pero exíjale a transparencia a los medios también, que balanceen la información, ¿cierto? Que también hablen de los de arriba, con la misma solidez y la misma interés, porque no hay república, sino, y tú te consta, los filósofos griegos hablaban de la república oligárquica, de la república, o sea, hay distintas repúblicas, ¿cierto o no? Exacto. Nosotros la república no la inventaron los norteamericanos, la república es un concepto que viene desde Grecia y hablaban de qué es lo que tenemos, ¿no? Es decir, también se habla de demagogia en la república, ¿cierto? Esto hace 2000 años, ¿no? Bueno, es decir, ¿quién toca la oligarquía? La oligarquía está furiosa. La oligarquía tiene medios de comunicación, claro que mueve sus intereses, ¿no? Entonces es muy simple, ¿por qué no somos igualmente transparentes? Miren los medios de comunicación el seguimiento del caso FECEPE. Se acaba, se entierra y el problema es la difamación. Cuando yo digo que estoy pensando si voy a acusar de difamación o no, por este caso de ITR, yo escribí, a ti te consta,
Lamentablemente quizás voy a tener que hacer esto, porque no me gustan las acusaciones por difamación, porque generalmente conducen a cerrar la boca. Pero hay bocas que se cierran con recursos de difamación y hay bocas que se cierran con una llamada telefónica. O porque te pone en tu lugar el dueño del periódico, ¿cierto? Entonces creo que es hora, hay que aprovechar estas circunstancias, hay que pagar los costos. Ahora, secretario, este es lejos de ser el primer caso en el que se pierden algunos registros y que no se maneja por transparencia. Hasta el momento tampoco se han producido los registros de los viajes del expresidente Funes. Se habían dicho que se habían traspapelado, extraviado, no se guardaron, no lo sé. Es más, ¿dónde están? no solamente faltan los del expresidente Funes, sino que el día de ayer o hoy se va a responder una solicitud de información de los viajes de todos los expresidentes. No me has preguntado por eso, ¿no? Pero está bueno que lo digan, nos interesa. Claro. Es decir, entonces yo creo, ¿no? Y lo adelanté porque lo dije públicamente, no están los viajes de ningún expresidente. ¿Por qué? Porque todos han sido manejados con la misma secretividad por ser el primer representante de la República. Deberían estar, yo creo que deberían estar. El proceso de los expresidentes... Se nos fue el audio, pero quiero que repita esas ideas de los expresidentes, porque manifestaba usted que no existen registros ni del presidente Cristiani, ni de Calderón Sol, ni de Francisco Flores, ni del presidente Saca, estoy entendiendo, y que eso se manejaba con mucha secretividad, es decir, ocultándole a la gente. Intuyo que eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? ¿Tiene audio ya el secretario? ¿No tiene audio? A ver, no sé, 1, 2, 3... Bueno. En este momento le colocan otro micrófono, pero básicamente lo que estamos hablando es que la falta de transparencia no solamente ha sido, digamos, de parte de este gobierno, aunque este gobierno y el anterior han tratado de fomentar eso y de que miremos hacia adentro lo que pasa, pero que en los gobiernos anteriores ya lo sabemos, y no vayamos mucho más atrás, Democracia Cristiana, los gobiernos del PCN, etcétera. Pero retome por favor la idea, porque no quiero que después me diga que lo estamos censurando. Y muy transparentemente recién se movió de forma muy nerviosa un muchacho para ponerme el micrófono y la cámara enfocó hacia otro lado, ¿verdad? En realidad, ¿no? Siempre hay problemas, ¿no? Y nadie quiere evidenciar los problemas. Usted dice, ¿tiene algo que ver? Sí, tiene que ver. Es decir, todos queremos transparencia de los demás. Voy a los expresidentes. En realidad, para mí el problema no es decir, el otro es igual. No, es explicar. Lo que hay que cambiar es el funcionamiento del Estado, es la República, ¿cierto? Las cosas se manejan de la misma forma en determinados aspectos. Y usted me dice, ¿y ustedes no eran el gobierno del cambio? Sí, en muchos aspectos se ha cambiado, en otros no. Usted no ha cambiado. No estoy hablando de los 20 años de Arena, estoy hablando de 200 años de vida independiente. No se cambian de la noche a la mañana. La cultura de la gente no se cambia de la noche a la mañana. Los expresidentes, fíjese que no aparece el registro de salida del expresidente Cristiani a firmar los acuerdos de Chapultepec. Es de película, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los viajes de los expresidentes se han manejado con total secretividad. Eso es una norma que hay que cambiar. Discutamos cómo hay que cambiarla, pero hombre, no se la agarren solo con Funes, hombre. Entonces, es tan obvia, tan insultante la diferencia que el sentido. Y yo no entiendo cómo tardamos 5 años en recibir una pregunta tan simple sobre los expresidentes, ¿cierto? Como ningún periodista preguntó si antes era distinto o si hay documentación. Y quieren saber una cosa. Hemos hecho una investigación pedida por la UCA y otras organizaciones, ARPAS, y encontramos que el 60% de los permisos de frecuencias de televisión no existen. El documento general no existe. Quizás se firmó en una servilleta de papel. No existe. En el Estado falta documentación, no solo de los del expresidente Funes. Yo voy a dar un informe, después de informar al presidente, porque esta semana estamos terminando, un análisis minucioso de qué documentación está y qué documentación falta en Casa Presidencial. Y se van a dar cuenta, porque ya tengo información al respecto, ¿no?, que hay información faltante. No solamente aquí, sino en otros, aquí me refiero a Casa Presidencial, sino en un montón de organizaciones del Estado. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el punto.
Ok. Secretario, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana en República y nos queda claro entonces que los viajes de los expresidentes, tanto Funes como los anteriores, Calderón Sol, Cristiani, Flores y Saca, no los podremos conocer. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.